para la audiencia. Gracias, muy amable. 7:27 a.m. Su tesis, Paola, es porque la Ecopetrol, la acción de Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York. ¿Él tendría que renunciar a la empresa? Pues es que acuérdese usted que, claro, Ecopetrol tiene los que se llaman los American Depositary Receipts, ADRs, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que es muy importante y es una de las cosas claves en el gobierno corporativo de Ecopetrol. Y recuerde usted que nosotros hemos tenido en el pasado casos que han obligado a los presidentes a hacerse a un costado. Por ejemplo, incluso José Elías Melos, antes de todo el escándalo, de llamarlo siquiera, a imputarlo a la fiscalía y llamarlo siquiera a rendir indagatoria, él renuncia porque precisamente estaba pues en juego ni más ni menos que el Grupo Aval. Era el presidente de Corficolombiano, una de las filiales de Aval, y lo fue como por 15 años o lo que hubiera sido. Entonces, esa es la práctica normal, porque además la SEC tiene un capítulo que es el Foreign Corrupt Practices Act, que es donde mira específicamente las empresas del exterior que operan y que cotizan en la Bolsa de los Estados Unidos. Entonces, lo que a mí me dicen es que la SEC no va a ver con buenos ojos que el presidente de Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, esté ya siendo además imputado por la fiscalía y que no dé un paso acostado y se tenga que ir de allí. Lo mete, por supuesto, en un rollo muy grande. Néstor, pero recuerde, hace 2 años decía textualmente el doctor Roa en un debate de control político en el Congreso, textualmente: si algún día llegara a verse impactada, afectado el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida, cierro comillas. Y los escándalos crecen y crecen y crecen. No, es que es una doble imputación. Roa, de acuerdo, atornillado en la presidencia de Ecopetrol. Está metido en un lío y la pregunta es, ¿qué hace Ecopetrol? ¿Qué hace la Junta de Ecopetrol en momentos? Esa Junta ya tiene mayorías afines al gobierno, ¿no? No va a hacer nada. No, bueno, siempre ha tenido mayorías afines al gobierno porque el 83% o algo así es propiedad del gobierno. Entonces, pues es normal que el gobierno tenga No, pero son distintos mayoría. Los integrantes nuevos de la Junta a los que había antes, Héctor. Sí, pero siempre la ha tenido. Pero me parece importante lo que dice Paola, pero eso se puede resolver por alguien, digamos, que tenga ese conocimiento especializado de si las denominadas normas de cumplimiento, que es como se suelen llamar en estos casos, exigen que empresas que coticen en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, el problema les prohíban tener un representante legal imputado por cargos de corrupción. Porque normalmente en estas normas, pues muchas veces, por ejemplo, cuando uno se inscribe como proveedor de una empresa de esta naturaleza, dentro de las cosas que preguntan es si el representante legal está inmerso o incurso en alguna investigación por actos de corrupción o si lo ha sido en los últimos 5 años, en fin, porque efectivamente en algunos casos se exige que pues los representantes legales, los directivos, no estén incursos en las investigaciones, no que no estén incursos en los delitos, porque por supuesto que si ya han sido condenados, pues estarán inhabilitados para determinar. Pero Néstor, es que esto no es de normas formales. Si el tema para estos efectos es solamente legal o de las bolsas del mercado de valores de Nueva York. Es que Néstor, esto no es de normas formales, esto es de normas éticas. Ecopetrol es el patrimonio de todos los colombianos, no es la empresa que preside Ricardo Roa, o sea, no es la empresa que le da un empleo a Ricardo Roa, que además hay que decirlo, cualquier colombiano, llámese Ricardo Roa como sea, cuando está en un proceso, pues tiene derecho a su defensa y tiene derecho, por supuesto, a la presunción de inocencia, pero la realidad es que esto afecta a la compañía, es indiscutible. Solo escuchando la entrevista, que cuándo se reunió, que dónde se reunió, que cuáles son los vínculos con los contratistas, al margen obviamente de la investigación de los topes de campaña, que es un tema totalmente distinta, las dudas sobre su gestión en la empresa y en la selección de contratistas o en posibles intereses indebidos en proyectos de la compañía, que es lo que está investigando la fiscalía que además hay que decir, pues no se va a poner con ligerezas de imputar al presidente de la compañía, siendo además la fiscal ternada por el presidente Gustavo Petro. Es decir, si la fiscalía se atreve a dar ese paso, es pues porque tiene una investigación muy sólida y porque entiende muy bien las consecuencias. Pero aquí lo que tiene que entender el doctor Roa es, claro que él tiene derecho a la defensa, claro que él tiene derecho a la presunción de inocencia, pero él tiene además una enorme obligación y responsabilidad de cuidar el patrimonio de todos los colombianos que está ahí metido en esa compañía, y que una persona con este
este tipo de líos legales que no ha habido en el pasado. Yo no recuerdo un presidente de Ecopetrol tan emproblemado. Pues por supuesto que afecta al patrimonio de todos los colombianos y su deber es hacerse a un lado. Néstor, lo que hay sobre... Ya voy, Aurelio, María Consuelo. Pero además la Junta Directiva tiene el deber de evaluar si la permanencia del presidente Roa en Ecopetrol le genera un daño reputacional y por ende un daño en el valor de la acción a la empresa. O sea, ahí no puede pasar de agache la Junta Directiva. Tiene una responsabilidad, además de velar por el cumplimiento normativo, pero de garantizar una señal positiva a los inversionistas. Es que la pérdida de valor de Ecopetrol en este momento puede generarle, insisto, a la Junta Directiva un detrimento patrimonial. ¿Sabe qué es lo que pasa, María Consuelo, con el tema de Ecopetrol y el mercado de valores? Las multas por corrupción impuestas por la SEC en Estados Unidos, ¿sabe quién las paga? Ecopetrol. Los colombianos. Quiere decir todos. Claro, si el doctor Roa llega a ser condenado y ese es el riesgo, terminamos todos, Felipe, no alcanza, pagando pero cortesía. Insisto que la responsabilidad de la Junta no es poca cosa. Y ahí ellos tienen que pensar muy bien si van a convocar a una reunión extraordinaria para evaluar esta situación, porque también ellos tienen la debida diligencia de estar informados. Sí, pero es que los adultos responsables de la Junta ya se fueron. Y Néstor, ¿Quién de esta Junta va a sacar? Dígame un nombre, Víctor. ¿Quién de esta Junta va a pedir la renuncia o el retiro? El doctor Henao, por ejemplo. No es posible que Luis Felipe Henao... El único que puede hacerlo que Rodríguez Rodríguez. Yo no sé si César Loza, A los otros se les volvieron incómodos, Mónica de Greiff y los otros se les volvieron incómodos porque sabían que esto se venía. Y los fueron sacando por la puerta de atrás, maltratándolos como contó en una entrevista Mónica de Greiff. Entonces, algunas aclaraciones, Felipe, sobre lo que acaba de decir el abogado del doctor Roa. Al doctor Roa lo nombran Víctor, presidente de Ecopetrol. La fecha es comienzos del 2023, ¿cierto? Sí, Seis meses. Dice que ya sonaba en el mercado su nombre. Ya voy para allá. 6 meses después de llegado el presidente Petro, Felipe. Correcto. Y entonces dice el abogado del doctor Roa que cuando compró el apartamento no se sabía que iba para Ecopetrol. No es cierto. Me da pena con el doctor León. Todo el mundo sabía que el doctor Roa, que tenía vínculos, que conocía el negocio de los hidrocarburos, del petróleo, de las energías en Colombia, iba a ser el próximo presidente de Ecopetrol. Digo eso porque eso puede explicar la generosidad de Diácono vendiéndole el apartamento al presidente de Ecopetrol. En segundo lugar, Felipe, hay aquí, Aurelio, para que usted lo meta en su ecuación, un pozo que se llama María Conchita. El pozo María Conchita es un pozo de gas y petróleo. Era de Ocol, una filial de Ecopetrol. Que terminó en manos de Serafino Diácono. De NG Energy, exactamente, se llama. Claro, la compañía. Ocol en la que dice el doctor León, el abogado, que no tiene interferencia el presidente de Ecopetrol. Entonces el cuento de que el señor Diácono no tiene nada que ver con Ecopetrol, que el coronel Mancera no ha aspirado a negocios en Ecopetrol. La Fiscalía tiene una información muy, muy diferente alrededor de este tema. Y es la noticia, son las 7 de la mañana, 36 minutos. Culpa de Duque, culpa de Uribe, culpa de Santos y Alfonso López Pumarejo. Todo lo que está pasando en Ecopetrol. Se le abona la ironía, Felipe. Ya voy, Aurelio, señor, para terminar, Héctor. Sí, hay, indicios, digamos, en relación con ese tema que ustedes mencionan del tráfico de influencias, digamos, tanto del coronel Mancera como del señor Diácono, pero especialmente del coronel Mancera. El hecho que revela Ricardo, por ejemplo, a mi modo de ver, si yo fuera juez en el caso, le daría un valor muy importante, porque efectivamente el hecho de que el señor Ricardo Roa, pues aun cuando el abogado rechazó la expresión de que despache en una oficina del señor Mancera, pues no despachó, pero atendía, pero obviamente para que a uno le presten una oficina, despachó quiere decir, claro, porque le prestaron una oficina.
Claro, y eso quiere decir que hay un grado hay una relación personal pues muy cercana, porque para que a uno le presten una oficina o para que uno se atreva a pedirle a alguien, oiga, es que necesito hablar con no sé quién, me deja hacerlo en su oficina, pues tiene que tener una relación realmente muy cercana que le va a quedar muy difícil negarlo al doctor Roa. Ricardo, como usted hizo, penal. Le pregunto a Ricardo Ospina. Sí, señor. Como usted hizo la revelación aquí de que Roa lo atendió en esa oficina de Mancera. Sí. Yo creería que la oficina Sírvase informar a este despacho, Ricardo Ospina, la fecha de la reunión. Eso fue aproximadamente en el 2024, Néstor. Fue en el año 2024. ¿Ya de presidente de Ecopetrol? Sí, claro, ya era presidente de Ecopetrol. Claro, ya era presidente de Ecopetrol. En ese momento, el doctor Roa estaba en alguna turbulencia informativa con alguno de los escándalos. Y usted y lo se llamó, buscó la cita para poder hablar con él. Y usted lo llamó y el doctor Roa lo atendió en la oficina de Mancera. Sí, pues yo deduzco que era la oficina de Mancera porque él era el que mandaba en la oficina. Prepárese busque bien la fechita, prepárese para dirección, no me acuerdo. Prepárese para la diligencia. Dirección de la oficina. Esa es una oficina que queda en la calle 99, abajo de la avenida 19, norte de Bogotá. Ok. ¿Usted es capaz de identificarla? ¿Podría ser un retrato? Cerca de la clínica Barraquer. De la oficina. Sí, cerca de la Barraquer, a una cuadra de la Barraquer. Abajo de la 19. Néstor le está ahorrando la ida a la fiscalía porque seguramente ese va a ser el siguiente paso. 7 de la mañana. Te repito, no sé si era la oficina de Mancera o no, pero Mancera estaba en ese sitio y mandaba en el sitio. Felipe camina como pato. Hace como pato. Tiene huevitos de pato, de pronto resulta pato. Son las 7:38 minutos. Don Aurelio, lo escucho. Néstor, mire, los cargos contra el doctor Roa, las imputaciones que ya tiene, lo primero que tiene que hacer Ecopetrol es poner más exactamente tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Valores de Colombia, como información relevante. O sea, aquí hay una obligación por encima de cualquier cosa, es que tiene que poner como información relevante para el público que su presidente ha sido imputado por la Fiscalía por cargos sobre delitos que tienen que ver con la corrupción. Eso es un hecho inevitable y eso ya de por sí va a generar un ruido enorme en el mercado. Entonces, esta es una información relevante, no es una información cualquiera, adjetiva, como la trató de presentar aquí el doctor León, sino que es una información relevante para el mercado. El segundo punto es es que el doctor León omite algo que me parece importante, es que los topes se violaron en primera y en segunda vuelta. No es lo mismo que lo haya violado en primera vuelta, sino que además lo violó en primera vuelta y fue reiterativo en segunda vuelta. O sea, el delito se cometió doblemente. Hubo dos delitos, en primera y en segunda. El tercer elemento, que tiene que ver con el tema del apartamento. Claro, aquí hay un hecho de bulto, porque yo le puedo comprar un apartamento a Serafino Diácono y después ser presidente de Ecopetrol. Eso al final de cuentas, pues usted puede matizarlo, pero aquí hay un elemento que se omite, y es que el precio del apartamento era inferior al precio de mercado, lo que usted ha llamado aquí la generosidad de Diácono. Y hay un ruido adicional con ese apartamento, Néstor, que se ha conocido por los medios de comunicación y por las redes, y es que la adecuación del apartamento del señor Roa con su pareja, el señor Caicedo, fue pagado en efectivo, en cajas en efectivo, que no se sabe todavía cuál fue el origen de ese dinero, porque una cosa fue además la compra del apartamento y otra la adecuación, que incluso después generó una fiesta o fue motivo de una fiesta muy importante de celebración del nuevo apartamento. Es decir, todo está manchado ahí. Y yo creo que el doctor Roa se tiene que ir de Ecopetrol, pero no hoy. Hace rato se debía ir ahí, porque las sombras sobre sus actuaciones y sus conductas le dañan a la empresa su reputación. Néstor, mire, el otro capítulo de la imputación. El doctor Roa manda a decir, repito la información, que hoy, en este momento, a las 7:41, después de anunciar la imputación por 2 delitos, el doctor Roa no piensa renunciar, es lo que informa su oficina en Ecopetrol. Señor, la última. El otro capítulo de la imputación de cargos, aparte de estos cuestionamientos sobre el apartamento, sobre distintos contratos de la compañía y posibles intereses indebidos, es nada más y nada menos que la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.
que es el accionista mayoritario a través de su ministro de Hacienda en Ecopetrol. Es decir, quien finalmente decide si el doctor Roa se queda o no en la compañía. Y yo no veo ningún escenario en el cual el imputado por semejante investigación, que es la violación de los topes de campaña, que a él lo afectan a él directamente como representante legal de la campaña, pues le vaya a pedir la renuncia la Junta de Ecopetrol. Tendría que ser una decisión del doctor Roa, hacerse a un lado para proteger el patrimonio de la compañía. Y Néstor, déjeme decirle otra cosa sobre un pronunciamiento que sacó la Colombia Humana anoche sobre posibles manipulaciones. Ya vuelvo con eso, Luis Ernesto. Señor. Es que hay No, es que es importante porque no podemos olvidar, Néstor, que pues que el señor Serafino Diácono, del que hemos hablado en esta entrevista y en estos comentarios ampliamente, es socio del señor Abelardo de la Espriella en temas inmobiliarios y demás. Es decir, aquí ese entramado todavía tiene mucho por cortar y ahora usted, como dice, lo va a explicar. 7 de la mañana, 42 minutos. En segundos, información deportiva.